Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono, grabando cada palabra que salía de la boca de mi esposo. Hoy la drogo delante de todos, le decía al psiquiatra con una sonrisa que yo creía conocer. 3 años de matrimonio, 3 años creyendo que Ricardo me amaba. Y ahí estaba, planeando robarme todo y encerrarme en un manicomio. El miedo me paralizaba, pero algo más fuerte despertó en mí esa noche. No iba a ser otra víctima más. No iba a permitir que se quedara con la empresa de mi papá, con mi casa, con mi vida. Durante los siguientes 2 meses viví una pesadilla, fingiendo ser la esposa perfecta, mientras él me envenenaba lentamente la mente. Pero cada día me hacía más fuerte, más inteligente, más peligrosa. Si esta historia te está cautivando, dale like y sígueme para más relatos reales que te van a sorprender. Los comentarios también me ayudan mucho. Pero antes de contarte cómo logré desenmascarar a mi marido y salvar mi fortuna, tengo que llevarte al momento exacto donde todo comenzó. ¿Estás seguro de que va a funcionar? La voz del doctor Pacheco sonaba nerviosa desde el jardín de la casa de Camila. Completamente. Mañana firmo los papeles preliminares. Ricardo sonaba tan confiado, tan frío. Elena ya está mostrando todos los síntomas que necesitamos. Las crisis de ansiedad, los olvidos, esa paranoia que le está dando últimamente. Me quedé inmóvil detrás de las plantas, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. Mi esposo estaba hablando de mí como si fuera un experimento. ¿Y si se resiste al internamiento?, preguntó el doctor. No podrá. Tengo documentado cada episodio de los últimos 6 meses. Su hermano Miguel está en Cartagena y casi no se hablan desde que heredó todo el dinero del viejo. Sus amigas creen que está pasando por una crisis nerviosa. Cuando la interne, nadie va a cuestionar mi decisión. Las palabras me cayeron como cubetazos de agua helada. Heredé la empresa importadora de mi papá hace 5 años, cuando tenía 30 años. Había trabajado día y noche para mantenerla próspera, y ahora mi propio marido quería quitármela. ¿Cuánto tiempo crees que tome?, doctor Pacheco siguió preguntando. En 6 meses máximo tendré control total de sus bienes. La empresa, los bienes raíces, las inversiones, todo suma casi 60 millones de pesos. Suficiente para que Sofía y tú puedan abrir esa clínica privada que tanto quieren. Sofía. ¿Quién era Sofía? Mi mente comenzó a conectar puntos que había ignorado por meses. Ricardo, esto es muy arriesgado. Si alguien sospecha, nadie va a sospechar nada. ¿Crees que soy amateur? Ya lo hice una vez en Medellín. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Una vez? ¿A quién más le había hecho esto? Saqué mi celular con manos temblorosas y comencé a grabar. Necesitaba evidencia de esta conversación, aunque no sabía exactamente qué iba a hacer con ella. Patricia también era rica, ¿verdad?, preguntó el doctor. Patricia era perfecta para practicar. Viuda joven, sin hijos, deprimida por la muerte del marido. Fue fácil convencerla de casarse conmigo, y luego, bueno, ya sabes cómo terminó. Murió en el hospital psiquiátrico, oficialmente por complicaciones de su depresión severa. Nadie hizo preguntas. Tuve que morderme la mano para no gritar. Mi esposo era un asesino que ahora me tenía en la mira. Con Elena será diferente, continuó Ricardo. Ella es más inteligente, más fuerte. Por eso necesito que el caso esté blindado. Tu reporte psiquiátrico tiene que ser impecable. Ya está listo. Episodios psicóticos, delirios de persecución, riesgo de autolesión. Con los videos que me mandaste y los testimonios que tienes, ningún juez va a negar el internamiento. Videos. ¿Qué videos? Mi mente corrió tratando de recordar momentos en los que me había sentido extraña, confundida, fuera de control. ¿Y si Elena descubre algo antes del internamiento? No va a descubrir nada. Llevo 3 años estudiándola, manipulándola. Confía en mí completamente. Además, ya está bastante medicada para pensar con claridad. ¿Medicada? Yo no tomaba ningún medicamento, a menos que el café. Ricardo siempre me preparaba el café en las mañanas, insistiendo en que era su forma de demostrarme amor. Los mareos matutinos, la confusión, los olvidos que me habían estado preocupando los últimos meses. Mañana por la noche, en la cena, le voy a dar una dosis más alta, dijo Ricardo.
Quiero que tenga un episodio fuerte delante de ti, algo que podamos usar como evidencia final. ¿No es peligroso darle tanto? Un poco de riesgo nunca ha matado a nadie. Ricardo se rió de su propio chiste. Bueno, técnicamente sí, pero Patricia era más frágil. Escuché pasos acercándose y me alejé rápidamente de mi escondite. Caminé hacia el baño con las piernas temblando, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mi marido, el hombre que me decía que me amaba cada mañana, el hombre con quien compartía mi cama, mis sueños, mis miedos, estaba planeando destruirme de la forma más cruel posible. Mientras me lavaba las manos en el baño, me miré al espejo. Elena Vázquez, 35 años, dueña de una empresa próspera, hija única que había perdido a sus padres demasiado joven. Siempre había sido fuerte, independiente, capaz de resolver cualquier problema. Pero esto era diferente. Esto era una traición tan profunda que me costaba trabajo creer que fuera real. Respiré profundo y tomé una decisión. No iba a ser víctima. No iba a permitir que Ricardo se saliera con la suya, como había hecho con Patricia. Iba a luchar. Salí del baño y regresé a la fiesta. Ricardo estaba junto a la mesa de los postres, hablando animadamente con otros invitados. Cuando me vio, su rostro se iluminó con esa sonrisa encantadora que me había enamorado 3 años atrás. Mi amor, ¿dónde te habías metido? Me abrazó y me besó la frente. Te estaba buscando. Fui al baño, respondí forzando una sonrisa. ¿Sabes qué? Me siento un poco mareada. Creo que tomé demasiado vino. Era la oportunidad perfecta para crear una escena que alimentara su narrativa, mientras yo mantenía el control de la situación. ¿Quieres que nos vayamos a casa?, preguntó, con esa voz preocupada que ahora sabía que era completamente falsa. No. Solo necesito sentarme un momento. Me tambaleé ligeramente, lo suficiente para que algunas personas voltearan a verme. Ricardo inmediatamente me sostuvo del brazo. Elena, cariño, estás muy pálida. Estoy bien. Solo dejé que mi voz sonara confundida. ¿Dónde pusiste las llaves del carro? Las tengo yo, como siempre. Pero yo sabía que esa mañana las había dejado en mi bolsa. Otra pequeña manipulación que ahora tenía sentido. ¿Estás seguro? Yo recuerdo haberlas puesto en mi bolsa. Elena, mi amor, tú me diste las llaves cuando llegamos, ¿no te acuerdas? La preocupación falsa en su voz era perfecta. Varias personas estaban escuchando nuestra conversación y pude ver cómo intercambiaban miradas de preocupación. Sí, tienes razón, murmuré, llevándome una mano a la frente. No me acuerdo. Últimamente no me acuerdo de muchas cosas. Era exactamente lo que él quería escuchar, pero ahora yo sabía por qué me estaba pasando. El resto de la noche continué con la actuación, creando pequeños momentos de confusión que alimentaran la historia que Ricardo había construido sobre mi deterioro mental. Pero mientras él creía que estaba perdiendo la razón, yo estaba grabando cada reacción, cada comentario, cada gesto condescendiente que me dirigía. La guerra había comenzado, y Ricardo no tenía idea de que ya no estaba luchando contra una víctima indefensa. Estaba luchando contra una mujer que acababa de descubrir exactamente quién era su enemigo. Capítulo 2. El pasado siniestro. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Despertar cada mañana junto al hombre que quería destruirme, fingir que no sabía nada mientras él seguía con su rutina de envenenarme lentamente. Buenos días, mi amor. Ricardo me besó la mejilla mientras me servía el café, como había hecho durante los últimos 8 años de nuestra relación. ¿Dormiste bien? 8 años. Habíamos sido novios 5 años antes de casarnos, tiempo suficiente para que él estudiara cada detalle de mi vida, mis debilidades, mis miedos. Tiempo suficiente para planear esto perfectamente. Más o menos, mentí, tomando la taza, pero sin beber. Otra vez tuve pesadillas extrañas. ¿Las mismas de siempre? No, diferentes. Soñé que alguien me perseguía, que querían hacerme daño. Vi cómo sus ojos se iluminaron ligeramente. Para él, esto era evidencia perfecta de mis delirios de persecución. Creo que deberías hablar con alguien, Elena. Estos sueños están empeorando. ¿Con quién? ¿Con un psicólogo? Conozco a alguien muy bueno, un psiquiatra.
el doctor Pacheco. Por supuesto que sí. Esperé a que Ricardo se fuera a su oficina financiera antes de vaciar el café en el fregadero. Luego llamé a Rosa Jiménez, quien había sido la secretaria de mi papá durante 15 años antes de irse a trabajar con la competencia. Rosa, soy Elena, necesito verte hoy, es urgente. ¿Todo bien, mija? Suenas preocupada. No puedo hablar por teléfono. ¿Podemos vernos en el café de la Plaza de las Flores a las 2? Había elegido ese lugar porque sabía que Ricardo nunca iba ahí y porque Rosa vivía cerca. Mientras esperaba la hora de la cita, busqué en Google todo lo que pude sobre Patricia Salinas, la primera esposa de Ricardo. No fue fácil encontrar información, pero finalmente di con una nota pequeña en un periódico de Medellín de hace 6 años. Patricia Salinas de Medrano, de 32 años, falleció en el Hospital Psiquiátrico San Rafael tras complicaciones derivadas de un cuadro depresivo severo. La dejó en duelo su esposo, Ricardo Salinas, 32 años. Había muerto a mi edad actual. ¿Sería coincidencia que Ricardo eligiera mujeres de edad similar? Busqué más información sobre ella. Patricia había heredado una joyería próspera de su primer esposo, quien murió en un accidente automovilístico. Se había casado con Ricardo 2 años después de enviudar. El patrón era idéntico. Mujer exitosa, con dinero, emocionalmente vulnerable después de una pérdida. A las 2 en punto estaba sentada frente a Rosa en el café. A los 60 años, Rosa seguía siendo la mujer más astuta que conocía. Había ayudado a mi papá a construir el negocio desde cero, y siempre había tenido un sexto sentido para detectar personas problemáticas. «Mija, te ves terrible», fue lo primero que me dijo. «Estás muy flaca y tienes ojeras hasta el suelo. Rosa, necesito contarte algo y necesito que me creas aunque suene loco». Le conté todo. La conversación que había escuchado, mis sospechas sobre el café, la historia de Patricia. Rosa me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su expresión se iba endureciendo. «Ese desgraciado», murmuró cuando terminé. «Yo nunca lo tragué, Elena. Desde el primer día que lo conocí, algo me olía mal. ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Tú me habrías escuchado? Estabas perdidamente enamorada. Además, no tenía pruebas, solo intuición. Tenía razón. Durante los primeros años con Ricardo, yo habría defendido a muerte a mi esposo contra cualquier crítica». «¿Qué necesitas que haga?», preguntó Rosa. «Ayúdame a revisar los estados financieros de la empresa de los últimos 2 años. Ricardo tiene acceso a algunas cuentas, porque es mi esposo, pero nunca revisé qué tanto ha estado moviendo». «Perfecto. También tengo contactos en Medellín. Puedo averiguar más sobre lo que realmente le pasó a Patricia. Y necesito contactar a Miguel». Esta era la parte más difícil. Mi hermano y yo habíamos tenido una relación complicada desde la muerte de nuestro papá. Miguel, 4 años mayor que yo, había esperado heredar al menos parte de la empresa familiar. Pero papá, sabiendo que Miguel prefería el derecho a los negocios, le había dejado la casa de Cartagena y un fondo considerable, mientras que a mí me había dado la empresa. Miguel nunca me lo había perdonado completamente, aunque había aceptado la decisión de papá con resignación. Nuestras conversaciones se habían vuelto esporádicas y formales. Pero era abogado criminalista, y si alguien podía ayudarme a entender las implicaciones legales de lo que Ricardo estaba planeando, era él. Esa noche llamé a Miguel desde el baño de mi casa, con el agua corriendo para disimular mi voz. «Elena, qué sorpresa. ¿Todo bien? Miguel, necesito tu ayuda, y necesito que me escuches sin juzgarme». Le conté una versión resumida de la situación. Al principio hubo silencio del otro lado de la línea. «¿Estás segura de lo que escuchaste? Tengo parte grabado en mi celular. Elena, esto es muy serio. Si es verdad lo que me estás diciendo, estamos hablando de fraude, posible homicidio. ¿Dónde estás ahora?» «En mi casa. Ricardo está viendo televisión en la sala. ¿Él no sospecha que tú sabes algo?» «No creo. He estado actuando como si nada, pero, Miguel, me está drogando. El café que me da en las mañanas tiene que tener algo. Me siento confundida, mareada. Deja de tomarlo inmediatamente». «Y Elena, esto va a sonar duro, pero necesito preguntártelo. ¿Estás completamente segura de que no estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa? ¿Es posible que hayas malinterpretado...?»
Miguel. Perdón, tenía que preguntarlo. Es que es muy difícil de creer. Lo sé, pero te juro por la memoria de papá que es real. Miguel suspiró profundamente. Está bien, te creo. ¿Qué necesitas que haga? Ayúdame a entender qué tan fácil sería para Ricardo lograr que me internen. ¿Qué tipo de evidencia necesitaría? En Colombia, el internamiento involuntario requiere orden judicial. Pero si un cónyuge presenta evidencia convincente de que la persona es un peligro para sí misma o para otros, con respaldo médico, un juez puede autorizar una evaluación psiquiátrica de 72 horas. Y después, si el psiquiatra confirma el diagnóstico, pueden extender el internamiento indefinidamente. Una vez adentro, Elena, sería muy difícil demostrar que estás cuerda, especialmente si te están medicando. La realidad de mi situación me golpeó con fuerza renovada. Miguel, tengo miedo. Voy a manejar a Bogotá mañana. Mientras tanto, no tomes nada que él te dé. Nada. Y trata de grabar todo lo que puedas. Esa noche, cuando Ricardo me ofreció una copa de vino con la cena, la rechacé diciendo que me dolía el estómago. Vi la frustración cruzar brevemente por su rostro. ¿Estás segura? Es tu vino favorito. ¿Segura? Mejor me tomo un té. Yo te lo preparo. No, gracias, ya me siento mejor, mejor sigamos cenando. Durante la cena, Ricardo me preguntó sobre mi día con más insistencia de lo normal. ¿Saliste hoy? Solo fui al súper. ¿No viste a nadie? ¿A quién iba a ver? No sé. Últimamente andas muy reservada. Pensé que tal vez habías quedado con alguna amiga. Estaba sondeando, tratando de averiguar si había descubierto algo. Pero yo había aprendido a actuar también. ¿Cuáles amigas? Últimamente siento que no tengo ganas de ver a nadie. Me siento rara, como desconectada. Era parcialmente cierto, y además era exactamente lo que él quería escuchar. Por eso creo que deberías hablar con el doctor Pacheco. Te puede ayudar. Tal vez tengas razón. Esa noche, mientras Ricardo dormía, revisé silenciosamente nuestros documentos matrimoniales y los papeles de la empresa. Efectivamente, como mi esposo, Ricardo tenía ciertos derechos legales sobre mis bienes en caso de incapacidad mental. Mi papá había sido cuidadoso, pero no había previsto esta situación específica. Encontré algo más preocupante. Ricardo había estado haciendo copias de documentos importantes, facturas médicas de consultas que yo no recordaba haber tenido, recetas de medicamentos que no reconocía. Había estado construyendo un expediente falso de mi supuesto deterioro mental durante meses, tal vez años. Al día siguiente, Rosa llegó temprano a mi oficina con información que confirmó mis peores temores. Elena, tu esposo ha estado transfiriendo pequeñas cantidades de dinero de las cuentas de la empresa a cuentas que no logro identificar. Son cantidades que no llaman la atención individualmente, pero en total estamos hablando de casi 2 millones de pesos en los últimos 6 meses. ¿Cómo es posible? Yo reviso los estados financieros. Él es muy inteligente. Los movimientos están disfrazados como pagos a proveedores legítimos, pero cuando llamé a verificar, varios de esos proveedores me dijeron que nunca habían recibido esos pagos. Rosa puso una carpeta sobre mi escritorio. Y hay más. Mis contactos en Medellín averiguaron sobre Patricia. Antes de morir, ella había modificado su testamento para dejar todo a Ricardo. Pero aquí está lo interesante. El testamento fue modificado 3 días antes de su muerte, cuando, según su expediente médico, ya estaba en estado psicótico severo. ¿Cómo puede modificar un testamento alguien que está mentalmente incapacitado? No puede. A menos que alguien haya falsificado su firma o que haya sido coercionada. El cuadro completo comenzaba a formarse. Ricardo no era solo un estafador oportunista, era un depredador calculador que había perfeccionado su método con Patricia. Y ahora me tocaba a mí. Capítulo 3. La red de conspiración. Miguel llegó a Bogotá el viernes por la tarde. Nos encontramos en su hotel, lejos de cualquier lugar donde Ricardo pudiera vernos. Mi hermano había cambiado mucho en los 5 años desde que nos habíamos distanciado. A los 42 años, las canas le daban un aire más serio, más maduro. Elena, antes que nada, quiero pedirte perdón. Fue lo primero que me dijo cuando nos sentamos en el lobby del hotel. Sé que he sido un hermano terrible estos años.
El resentimiento por la herencia me cegó, y eso no tiene excusa. Miguel, ahora no es momento para... Sí es momento. Porque necesito que sepas que sin importar lo que haya pasado entre nosotros, eres mi hermana, y voy a hacer todo lo posible para protegerte. Sus palabras me tranquilizaron más de lo que esperaba. Durante estos días de terror, había comenzado a sentir que estaba completamente sola. ¿Qué averiguaste sobre las leyes de internamiento? Nada bueno. Miguel sacó una carpeta. Ricardo está siendo muy inteligente. En Colombia, un cónyuge puede solicitar evaluación psiquiátrica de emergencia si presenta evidencia convincente de que la persona representa peligro inminente. Con un reporte médico de respaldo, puede conseguir una orden de internamiento temporal de 72 horas. ¿Y después? Ahí es donde se pone complicado. Una vez internada, necesitarías demostrar tu cordura desde adentro de la institución, mientras posiblemente te están medicando. Es un sistema diseñado para proteger a los pacientes, pero en manos equivocadas se convierte en una trampa. Exacto. Y Elena, hay algo más. Revisé los casos de internamiento involuntario en Bogotá de los últimos 5 años. Hay un patrón preocupante de mujeres adineradas que fueron internadas por sus esposos y que posteriormente perdieron control de sus bienes. El corazón se me aceleró. ¿Cuántas? Al menos 6 casos documentados. Y en todos, el psiquiatra que avaló el internamiento fue el mismo, Dr. Germán Pacheco. Dios mío, esto va mucho más allá de Ricardo, Elena. Estamos hablando de una red criminal organizada. Esa noche, Rosa, Miguel y yo nos reunimos en mi oficina después de horas para revisar toda la evidencia que habíamos recopilado. Rosa había conseguido más información sobre las transacciones sospechosas y los números eran aún peores de lo que pensábamos. En total han sacado casi 4 millones de pesos en el último año, explicó Rosa, pero lo han hecho de manera tan gradual y sofisticada que habría sido imposible detectarlo sin buscar específicamente este patrón. ¿Cómo no me di cuenta? Me lamenté. Se supone que superviso todas las finanzas. Elena, Ricardo lleva 8 años estudiándote, dijo Miguel. Conoce perfectamente tus rutinas, tus puntos ciegos. Sabía exactamente cómo ocultar esto de ti. Rosa puso más documentos sobre la mesa. Hay algo más. Los proveedores falsos que he estado rastreando, varios están registrados a nombre de una tal Sofía Restrepo. El nombre me sonó familiar. ¿Sofía Restrepo? Doctora Sofía Restrepo, corrigió Rosa. Psiquiatra especializada en trastornos del estado de ánimo, y según mis investigaciones, también es la amante de tu esposo. La traición dolió más de lo que esperaba, aunque después de todo lo que había descubierto, no debería haberme sorprendido. ¿Desde cuándo? Al menos 2 años. Rosa me mostró fotos impresas de redes sociales. Son muy discretos, pero hay suficientes coincidencias en sus ubicaciones y actividades como para estar segura. Miguel estudió las fotos. Esta mujer también está involucrada en el esquema financiero, ¿verdad? Completamente. Según lo que he podido averiguar, ella y el doctor Pacheco planean abrir una clínica psiquiátrica privada. El dinero que están robando de Elena es para financiar el proyecto. ¿Y cuántas otras mujeres han sido víctimas de esta red? Eso es lo que más me preocupa. Rosa sacó otra carpeta. He estado investigando a las otras pacientes que fueron internadas por recomendación del doctor Pacheco en los últimos años. 3 de ellas murieron en custodia psiquiátrica. Las otras 3 perdieron todo su patrimonio y siguen internadas. El silencio en la oficina era sepulcral. Elena, dijo Miguel finalmente, esto no es solo sobre ti. Es sobre un grupo criminal que ha estado operando durante años, destruyendo vidas sistemáticamente. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos evidencia sólida, grabaciones, documentos, testimonios, algo que podamos presentar a la fiscalía. Ya tengo la grabación de la conversación entre Ricardo y el doctor Pacheco. Eso es un buen comienzo, pero necesitamos más, y necesitamos actuar rápido porque, según lo que me dijiste, Ricardo está planeando intensificar el proceso pronto. Pasamos el resto de la noche planificando nuestra estrategia. Miguel iba a quedarse en Bogotá durante la siguiente semana, trabajando discretamente para construir un caso legal sólido.
Rosa continuaría rastreando las transacciones financieras y buscando víctimas anteriores que pudieran testificar. Y yo, tu trabajo es el más peligroso, me dijo Miguel. Necesitas seguir actuando como si no supieras nada, mientras buscas oportunidades para grabar más conversaciones comprometedoras. ¿Y si Ricardo sospecha? Entonces todo este plan se va al carajo y tu vida estará en peligro inmediato. No era muy reconfortante, pero era la verdad. El lunes por la mañana volví a mi rutina normal, pero ahora con un micrófono diminuto que Miguel había conseguido escondido en mi ropa. Ricardo me recibió con su sonrisa encantadora de siempre. «Buenos días, mi amor. Te ves mucho mejor, más descansada». «Sí, dormí bien», mentí. En realidad, apenas había dormido 2 horas. «Perfecto, porque tengo una sorpresa para ti. Invité al doctor Pacheco a cenar esta noche. Quiero que lo conozcas formalmente». Mi sangre se heló, pero mantuve la expresión neutral. «¿En serio? ¿No es un poco repentino?» «Para nada. He estado pensando en lo que hablamos sobre buscar ayuda profesional. El doctor Pacheco es excelente, muy comprensivo. Creo que te va a caer muy bien». «Está bien», fingí resignación. «Pero no quiero que piense que estoy loca o algo así. Claro que no, mi amor, es solo una cena informal. Una oportunidad para que se conozcan». Esa tarde llamé a Miguel desde el baño de mi oficina. «Van a acelerar el proceso. El doctor Pacheco viene a cenar esta noche». «Perfecto. Es nuestra oportunidad de conseguir más evidencia». «¿Tienes el micrófono?» «Sí, pero Miguel, tengo miedo. ¿Y si se dan cuenta de que estoy grabando?» «No se van a dar cuenta». «Pero Elena, necesito que esta noche actúes como la víctima perfecta. Muéstrate vulnerable, confundida, tal vez un poco paranoica. Dale a Pacheco exactamente lo que quiere ver». «¿Y si me presionan para internarme inmediatamente?» «Resiste cualquier decisión inmediata. Di que necesitas tiempo para pensarlo, que tienes compromisos de trabajo. Gana tiempo. Esa noche preparé la cena más importante de mi vida. No era solo comida, era un escenario donde iba a representar el papel de mi vida para desenmascarar a los hombres que querían destruirme. El doctor Pacheco llegó puntualmente a las 7. Era un hombre de unos 50 años, elegante, con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos, el tipo de persona que inspiraría confianza inmediata en circunstancias normales. «Elena, es un placer conocerte finalmente», me dijo mientras le daba la mano. «Ricardo me ha hablado mucho de ti». «Igual, doctor, aunque espero que no haya sido nada malo». Intenté sonar nerviosa e insegura. «Todo lo contrario, está muy preocupado por ti, eso habla muy bien de él como esposo». Durante la cena, mantuve una actuación cuidadosamente calibrada. Me mostré ligeramente confundida. Olvidé algunos detalles intencionalmente y mencioné algunos de los síntomas que sabía que Ricardo había estado documentando. «Doctor, ¿es normal olvidar cosas simples?», pregunté mientras servía el postre. «Últimamente siento que mi mente está nebulosa». «¿Qué tipo de cosas olvidas?». «¿Dónde puse las llaves? Si cerré con llave la puerta». «Conversaciones que tuve hace pocos días». «Ricardo tiene que recordarme muchas cosas». «Vi cómo intercambiaban miradas». «¿Y cómo te sientes emocionalmente?». «Ansiosa. A veces siento que alguien me está observando, o que algo malo va a pasar. Sé que suena tonto». «No suena tonto para nada». El doctor Pacheco se inclinó hacia adelante. «Estos síntomas pueden indicar varios trastornos tratables. ¿Has considerado buscar ayuda profesional?». «La verdad me da miedo». «¿Y si realmente estoy perdiendo la razón?». «Elena, el primer paso para sentirte mejor es reconocer que necesitas ayuda. Y ese paso ya lo diste». Ricardo puso su mano sobre la mía. «Mi amor, el doctor Pacheco tiene una clínica muy discreta. Podrías quedarte ahí unos días, solo para descansar y que te evalúen adecuadamente». «¿Quedarme? ¿Como internada?». «Solo temporalmente», intervino el doctor. «A veces un ambiente controlado es lo mejor para hacer una evaluación completa». «No sé. Tengo mucho trabajo pendiente en la empresa». «La empresa puede esperar», dijo Ricardo. «Tu salud es más importante». «¿Cuándo tendría que ser?». «Podríamos hacer los arreglos para la próxima semana», respondió el doctor Pacheco. «Mientras antes comencemos el tratamiento, mejor».
Déjame pensarlo, ¿sí? Es una decisión importante. Vi la frustración cruzar brevemente por el rostro de Ricardo. Elena, no hay nada que pensar. Es por tu bien. Lo sé, mi amor, pero necesito procesarlo. Dame al menos unos días. El resto de la cena transcurrió en tensión apenas disimulada. Cuando el doctor Pacheco se fue, Ricardo estaba visiblemente molesto. Elena, no entiendo por qué dudas tanto. Es obvio que necesitas ayuda. Sí necesito ayuda, pero internarme me da miedo. No puedo ir a terapia normal primero. El doctor Pacheco dice que tu caso requiere observación intensiva. ¿Mi caso? ¿Ya soy un caso? No te pongas así. Sabes que solo quiero lo mejor para ti. Esa noche, mientras Ricardo dormía, transferí las grabaciones a una memoria USB que escondí en mi oficina. Había conseguido evidencia valiosa, pero sabía que el tiempo se me estaba agotando. Ricardo ya no estaba dispuesto a esperar mucho más. Y yo tenía que estar lista para la siguiente fase de su plan, porque ahora sabía exactamente lo que venía. Iba a intentar forzar mi internamiento, con o sin mi consentimiento. Capítulo 4. La cuenta regresiva. Al día siguiente, Ricardo cambió completamente su estrategia. Ya no era el esposo preocupado y paciente. Ahora mostraba una urgencia que me helaba la sangre. Elena, hablé con el doctor Pacheco esta mañana, me dijo mientras desayunábamos. Dice que tu estado se está deteriorando más rápido de lo que pensaba. ¿Cómo puedes saber eso? Solo me vio una vez. Aparentemente, los síntomas que describiste anoche son más serios de lo que pensábamos. Cree que podrías estar desarrollando un brote psicótico. La palabra psicótico la pronunció con cuidado calculado, como si estuviera plantando una semilla en mi mente. Ricardo, yo me siento bien hoy. Mejor que en semanas. Mi amor, eso es exactamente el problema. Los pacientes en etapas tempranas de psicosis a menudo tienen momentos de aparente claridad entre episodios. Es muy peligroso. Había hecho su tarea. Cada palabra estaba diseñada para sembrar dudas en mi mente sobre mi propia cordura. ¿Qué estás sugiriendo? El doctor. Pacheco quiere verte hoy mismo para una evaluación de emergencia. Ya hice la cita para las 3 de la tarde. ¿Sin consultarme? Elena, cuando alguien está en crisis psiquiátrica, no siempre puede tomar decisiones racionales sobre su propio tratamiento. Ahí estaba. Ya no me estaba pidiendo permiso. Me estaba informando de una decisión que había tomado por mí. No voy a ir. Sí, vas a ir. Su voz se volvió fría. Como tu esposo, tengo la responsabilidad legal de velar por tu bienestar cuando no puedes hacerlo tú misma. Ricardo, estoy perfectamente cuerda. No necesito ninguna evaluación. ¿En serio? Anoche te olvidaste de apagar la estufa después de cocinar. Esta mañana no recordabas dónde habías puesto tu cartera. El lunes llamaste a Rosa 3 veces para preguntarle lo mismo. Ninguna de esas cosas había pasado, pero él las decía con tanta convicción que por un momento dudé de mi propia memoria. Eso no es... Elena, mírate al espejo. Estás pálida, has perdido peso, tienes ojeras. Tu comportamiento ha sido errático durante meses. Todo el mundo lo ha notado. ¿Todo el mundo? Camila me llamó después de su fiesta, preocupada por ti. Dice que actuaste muy extraño esa noche. Por supuesto que Camila había llamado. Ella era parte del plan. Llamé a Miguel desde el baño, susurrando desesperadamente. Miguel está acelerando todo. Quiere llevarme hoy a una evaluación psiquiátrica. ¿Puedes negarte? Dice que tiene derecho legal a forzarme como mi esposo. Eso no es completamente cierto, pero si presenta una petición de emergencia con evidencia convincente, un juez podría autorizar una evaluación involuntaria. Elena, necesitamos más tiempo. No tengo más tiempo. Está bien, cambiamos de estrategia. Ve a la evaluación, pero graba todo. Necesitamos que Pacheco se incrimine él mismo. A las 3 de la tarde estaba sentada en el consultorio del doctor Pacheco, con el micrófono escondido, funcionando perfectamente. Ricardo había insistido en acompañarme para apoyo moral. Elena, Ricardo me contó sobre los incidentes de esta mañana, comenzó el doctor Pacheco. ¿Recuerdas haber dejado la estufa encendida? No dejé ninguna estufa encendida. ¿Estás segura?
Ricardo dice que cuando él llegó de trabajar, la estufa tenía una olla vacía hirviendo desde hacía horas. Podrías haber causado un incendio. Eso nunca pasó. Elena, negar los síntomas es común en pacientes que están desarrollando trastornos psicóticos. Es un mecanismo de defensa. No estoy negando nada, estoy diciendo la verdad. El doctor Pacheco tomó notas mientras hablaba. ¿Has tenido pensamientos de que alguien te quiere hacer daño? Era una pregunta trampa perfecta. Si decía que sí, confirmaría sus sospechas de paranoia. Si decía que no, estaría mintiendo. Últimamente sí he sentido como si algo no estuviera bien. Puedes ser más específica. A veces siento que las personas más cercanas a mí no son lo que parecen. Vi cómo intercambiaba una mirada con Ricardo. ¿Incluyendo a tu esposo? No. Ricardo siempre me ha cuidado. Mentí. Él es lo único seguro en mi vida ahora mismo. Elena, voy a ser directo contigo. El doctor Pacheco se inclinó hacia adelante. Basándome en lo que veo aquí y en lo que Ricardo me ha contado, creo que estás en las etapas tempranas de un episodio psicótico severo. Necesitas tratamiento inmediato. ¿Qué tipo de tratamiento? Internamiento supervisado. Al menos por 72 horas para estabilizarte y hacer una evaluación completa. No quiero internarme. Elena, entiendo tu resistencia, pero en tu estado actual no estás capacitada para tomar esa decisión racionalmente. Estoy perfectamente capacitada. ¿En serio? ¿Recuerdas lo que desayunaste esta mañana? La pregunta me tomó por sorpresa. En mi nerviosismo, por un momento no pude recordar. Cereal, creo. Ricardo dice que no desayunaste nada, que te levantaste, te vestiste y te fuiste directo a la oficina sin comer. Tenía razón. Había estado tan nerviosa que había olvidado desayunar completamente. ¿Ves? Tu memoria está comprometida. Esto es exactamente lo que me preocupa. Un olvido no significa que esté loca. No, pero es parte de un patrón más amplio. Elena, si no buscas tratamiento voluntariamente, voy a tener que recomendar un internamiento involuntario. ¿Puede hacer eso? Como médico tratante, tengo la obligación de proteger a pacientes que representan un peligro para sí mismos o para otros. Yo no represento peligro para nadie. El incidente de la estufa sugiere lo contrario. Podrías haber quemado el edificio completo. Ese incidente nunca pasó. Mi voz se alzó y inmediatamente me di cuenta de mi error. Mi arrebato emocional solo confirmaba su diagnóstico. Elena, necesito que te calmes, dijo el doctor. Pacheco, con esa voz condescendiente que usan los médicos con pacientes difíciles. Esta agitación es exactamente lo que me preocupa. Tengo derecho a estar agitada. Me están acusando de cosas que no hice. Nadie te está acusando. Estamos tratando de ayudarte. No necesito su ayuda. Ricardo finalmente intervino. Elena, por favor. Solo son 3 días. Yo voy a estar aquí cuando salgas. ¿Y si no salgo en 3 días? ¿Por qué no saldrías? Preguntó el doctor Pacheco. Porque vi lo que le pasó a Patricia. El silencio en la habitación fue absoluto. Me di cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. ¿Quién es Patricia?, preguntó el doctor. Pacheco, aunque por su expresión era obvio que sabía exactamente quién era. Patricia, yo no sé por qué dije eso. Elena, ¿estás escuchando voces? ¿Alguien te ha hablado sobre una tal Patricia? No, no hay voces. Solo a veces tengo pensamientos extraños. ¿Qué tipo de pensamientos? Estaba cavando mi propia tumba, pero ya no podía parar. Pensamientos sobre personas que no conozco, situaciones que nunca viví, como si tuviera memorias de otra persona. Esto es muy serio. El doctor Pacheco escribió furiosamente en su libreta. Elena, estás describiendo síntomas de disociación severa, posiblemente con elementos psicóticos. No puedo permitir que te vayas a casa en este estado. ¿Qué significa eso? Significa que voy a firmar una orden de internamiento de emergencia. Ricardo, necesito que la lleves directamente al hospital. No puede estar sola. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Elena, lo siento, pero es por tu propia seguridad. No pueden hacer esto. Tengo derechos. Tus derechos están protegidos por el sistema médico, dijo el doctor Pacheco. En 72 horas, si has mejorado, podrás irte a casa. ¿Y si no he mejorado según ustedes? Entonces evaluaremos el siguiente paso.
Ricardo ya estaba de pie, listo para llevarme. Elena, ven, vamos a empacar algunas cosas para ti. No voy a ir. Sí vas a ir. Su voz se volvió dura. Voluntariamente o no, pero vas a ir. ¿Me están amenazando? Te estamos ayudando. Saqué mi celular para llamar a Miguel. ¿A quién le vas a llamar?, preguntó Ricardo. A mi hermano. Elena, dame el teléfono. Extendió la mano. En tu estado no necesitas más confusión. No le voy a dar mi teléfono. Elena, entrégale el teléfono a tu esposo, ordenó el doctor Pacheco. La comunicación no supervisada puede empeorar los síntomas paranoicos. Esto está mal, todo esto está mal, pero estaba atrapada. El doctor Pacheco ya había firmado los papeles, Ricardo tenía mi teléfono, y 2 horas después estaba en un cuarto del Hospital Psiquiátrico San Rafael, el mismo lugar donde había muerto Patricia, el mismo lugar donde Ricardo esperaba que yo muriera también. Pero había una cosa que no sabían. El micrófono había grabado toda la conversación, y Rosa sabía exactamente dónde buscarme si no aparecía por la oficina al día siguiente. La guerra no había terminado. Apenas estaba comenzando. The Last Scene One capítulo 5. Dentro del sistema. El Hospital Psiquiátrico San Rafael era exactamente como me lo había imaginado en mis peores pesadillas. Pasillos blancos con luz fluorescente, el olor a desinfectante mezclado con algo que no podía identificar y el sonido constante de puertas cerrándose con seguro automático. Elena Vázquez, le dijo Ricardo al enfermero de admisiones. Internamiento de emergencia autorizado por el doctor Pacheco. ¿Es familiar directo? Su esposo. Perfecto. Señora Vázquez, necesito que me entregue todos sus objetos personales. Celular, cartera, joyas, todo. Ya no tenía celular. Ricardo se lo había quedado. Pero cuando me quité los aretes, logré deslizar discretamente el micrófono diminuto dentro de uno de mis zapatos. ¿Puedo hacer una llamada?, pregunté. Las llamadas deben ser autorizadas por el médico tratante, respondió el enfermero. Mañana podrá hablar con el doctor Hernández, quien será su psiquiatra durante la estadía. ¿Qué pasó con el doctor? ¿Pacheco? El doctor Pacheco no trabaja en esta institución. Él solo emitió la orden de internamiento, por supuesto. Pacheco mantenía las manos limpias, delegando el trabajo sucio a otros médicos. Ricardo se despidió de mí con un beso en la frente que me dio náuseas. Pórtate bien, mi amor. Voy a venir a visitarte todos los días. Ricardo, por favor, reconsidera esto. Puedo mejorar en casa. Elena, estás exactamente donde necesitas estar. Me llevaron a un cuarto pequeño con una cama, un lavabo y una ventana con barras. Mi compañera de cuarto era una mujer mayor que se mecía constantemente murmurando algo ininteligible. Esa primera noche apenas dormí. Cada hora venía un enfermero a revisar que siguiera en mi cama, alumbrándome con una linterna directamente en los ojos. Al día siguiente conocí al doctor Hernández, un hombre de unos 40 años que parecía genuinamente preocupado por sus pacientes. Elena, he revisado su expediente. El doctor Pacheco reporta síntomas de paranoia, pérdida de memoria y posible inicio de psicosis. ¿Cómo se siente usted? Era mi oportunidad. Si había una persona en esta institución que pudiera ayudarme, era él. Doctor, necesito decirle algo muy importante, pero primero necesito saber, ¿usted trabaja con el doctor Pacheco regularmente? No, nunca. ¿Por qué lo pregunta? Porque lo que voy a contarle va a sonar increíble, pero es la verdad. Le conté todo, la conversación que había escuchado, el asesinato de Patricia, la red criminal, todo. El doctor Hernández me escuchó sin interrumpir. Elena, estas son acusaciones muy serias. ¿Tiene alguna evidencia de lo que me está diciendo? Tengo grabaciones, pero mi esposo tiene mi teléfono. ¿Dónde están las grabaciones? En mi oficina. Mi hermano Miguel y Rosa Jiménez, que trabajaba con mi papá, tienen copias. ¿Puedo contactar a su hermano? Por favor, su número es... Le di toda la información de contacto de Miguel. Vi un destello de esperanza cuando el doctor Hernández tomó notas serias sobre todo lo que le decía. Elena, voy a investigar esto discretamente, pero mientras tanto necesito que entienda que oficialmente tengo que seguir el protocolo de evaluación. ¿Qué significa eso?
Significa que voy a tener que hacerle pruebas psicológicas estándar y voy a tener que documentar cualquier comportamiento que observe. Doctor, ¿me cree? Digamos que he visto suficientes casos sospechosos como para no descartar nada, especialmente casos que involucran el doctor Pacheco. ¿Ha tenido problemas con él antes? No puedo comentar casos específicos, pero digamos que sus métodos de diagnóstico a veces me parecen precipitados. Esa tarde conocí a otras pacientes durante la hora de actividades grupales. Había 5 mujeres en el pabellón, todas entre los 30 y 45 años, todas con historias similares a la mía. Carmen, de 38 años, había sido internada por su esposo después de que empezara a cuestionar las finanzas familiares. Mi marido decía que me estaba volviendo paranoica, me contó, que creía que me estaba robando dinero. Pero yo había encontrado transferencias que no podía explicar. Luz Marina, de 42 años, había heredado una finca cafetera de su familia. Empecé a tener episodios de ansiedad después de casarme, explicó. Mi esposo documentó todo, los ataques de pánico, la confusión, los olvidos. Ahora él maneja toda la finca. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, pregunté. Yo llevo 8 meses, respondió Carmen. Yo 2 años, dijo Luz Marina. ¿2 años? ¿Cómo es posible? Cada vez que me evalúan, dicen que aún no estoy lista para salir, que sigo mostrando síntomas de paranoia, cuando insisto en que mi esposo me está robando. El patrón era idéntico en todos los casos. Mujeres exitosas con patrimonio, cuyos esposos habían documentado cuidadosamente su supuesto deterioro mental antes de internarlas. ¿Alguna de ustedes conoce al doctor Pacheco?, pregunté. Todas asintieron. Él firmó mi orden de internamiento, dijo Carmen. Y la mía, agregó Luz Marina. ¿Y ningún familiar las ha ayudado? Mis hermanos intentaron sacarme los primeros meses, explicó Carmen, pero mi esposo les mostró videos míos teniendo crisis. Los convenció de que realmente estoy enferma. Además, aquí nos dan medicamentos que realmente nos afectan la mente, susurró Luz Marina. Después de un tiempo, es difícil mantener la lucidez para defenderte. ¿Qué tipo de medicamentos? Antipsicóticos, estabilizadores del ánimo. Dicen que es para nuestro bien, pero... En ese momento se acercó una enfermera. Elena, hora de su medicación. Me entregó una pequeña copa de plástico con 3 pastillas de diferentes colores. ¿Qué son? Recetadas por el doctor Hernández para su ansiedad y estabilizar su estado de ánimo. ¿Puedo hablar con él antes de tomarlas? Las evaluaciones médicas son por la mañana. Tiene que tomar su medicación ahora. Miré las pastillas. Si las tomaba, empezaría el proceso que había destruido a Carmen, a Luz Marina y a todas las demás. Si me negaba, sería evidencia de mi falta de cooperación y resistencia al tratamiento. ¿Qué pasa si no quiero tomarlas? Entonces tendríamos que administrárselas por inyección. Es mucho menos cómodo. No tenía opción real. Me tragué las pastillas, pero tan pronto como la enfermera se alejó, fui al baño y me las vomité. Era arriesgado, pero era la única forma de mantener mi mente clara. Esa noche, mientras fingía dormir bajo los efectos de la medicación, escuché una conversación entre 2 enfermeros en el pasillo. ¿La nueva, Elena Vázquez? Sí. ¿Qué tiene? Órdenes especiales del doctor Pacheco. Hay que documentar cualquier comportamiento agresivo o paranoico. Aunque no lo haya, especialmente si no lo hay, dice que está en negación de su enfermedad. ¿Y el doctor Hernández? Él no sabe nada de las órdenes especiales. Esto viene directamente de administración. Entendí que incluso el doctor Hernández, que parecía querer ayudarme, estaba siendo manipulado por el sistema. Al tercer día, Ricardo vino a visitarme con flores y una sonrisa preocupada. «Mi amor, ¿cómo te sientes?» «Mejor», mentí. «Creo que el descanso me está ayudando». «Me da mucho gusto escuchar eso. El doctor Pacheco quiere evaluarte personalmente mañana para ver si ya puedes irte a casa». «¿En serio?» «Pero Elena, necesito que entiendas algo. Cuando salgas van a ser necesarios algunos cambios». «¿Qué tipo de cambios?» «Bueno, por tu condición yo voy a tener que tomar control completo de las finanzas familiares y del negocio, solo temporalmente, hasta que te recuperes completamente». Ahí estaba,
El verdadero propósito de todo esto, ¿control completo? Es por tu propio bien. El estrés de manejar tanto dinero y tantas responsabilidades es lo que te enfermó en primer lugar. Ricardo, yo puedo manejar mis responsabilidades. Elena, mi amor, acabas de salir de un internamiento psiquiátrico. Ningún banco o socio comercial va a confiar en ti para tomar decisiones importantes. Es mejor que yo me haga cargo de todo mientras te recuperas. ¿Y si no quiero que te hagas cargo? Entonces tendrías que quedarte aquí más tiempo. El doctor Pacheco dice que la resistencia a aceptar ayuda es síntoma de que aún no estás lista para volver a la vida normal. Era la trampa perfecta. Si aceptaba que me controlara, perdía todo. Si me resistía, me quedaba internada indefinidamente hasta que finalmente cediera o muriera como Patricia. Necesito pensarlo, dije. No hay nada que pensar, Elena. Es lo que va a pasar. Esa noche, cuando estaba segura de que todos dormían, saqué el micrófono de mi zapato. Había grabado conversaciones cruciales durante los últimos días, incluyendo la admisión implícita de Ricardo sobre sus verdaderas intenciones. Logré esconderlo de nuevo justo antes de que viniera el enfermero nocturno a su ronda de revisión. Al día siguiente, llegó la noticia que había estado temiendo y esperando a la vez. «Elena», me dijo el doctor, «Hernández, hay novedades en su caso. ¿Buenas o malas?» «Complicadas. Su hermano Miguel vino a verme esta mañana con evidencia muy perturbadora sobre su situación. Pero también recibí órdenes de administración de transferirla inmediatamente a evaluación con el doctor Pacheco». «¿Qué tipo de evidencia trajo Miguel?» «Documentos financieros que sugieren fraude y grabaciones de audio que apoyan completamente su versión de los hechos». «¿Entonces me va a ayudar?» «Elena, la situación es más complicada de lo que pensaba. El doctor Pacheco tiene conexiones muy poderosas en el sistema de salud mental. Incluso con evidencia va a ser difícil anular sus órdenes». «¿Qué me está diciendo? Que tal vez tenga que tomar medidas no convencionales para protegerla». No entendí lo que quería decir hasta esa tarde, cuando en lugar de llevarme con el doctor Pacheco, el doctor Hernández me llevó discretamente a una sala de conferencias donde me esperaban Miguel, Rosa y dos personas que no conocía. «Elena», dijo Miguel, «te presento al detective Carlos Ruiz de la Fiscalía y a la doctora Patricia Sandoval, psiquiatra independiente. Hemos estado investigando al doctor Pacheco durante meses», explicó el detective Ruiz. «Su caso es la pieza que nos faltaba para completar el rompecabezas». «¿Qué van a hacer?» «Sacarla de aquí inmediatamente», dijo la doctora Sandoval. «He revisado su expediente y no hay justificación médica para mantenerla internada». «¿Pero pueden hacer eso?» «Elena», intervino Miguel, «tenemos suficiente evidencia para arrestar a Ricardo y al doctor Pacheco hoy mismo, pero necesitamos que nos ayudes con una cosa más». «¿Qué?» «Necesitamos que confrontes a Ricardo una última vez, grabando la conversación. Con supervisión policial, por supuesto». «Es seguro, más seguro que quedarte aquí», respondió el detective Ruiz. «Si no actuamos ahora, Ricardo va a darse cuenta de que estamos investigando y va a desaparecer». Esa tarde salí del Hospital Psiquiátrico San Rafael por primera vez en 4 días. El aire fresco nunca me había sabido tan dulce, pero sabía que la parte más peligrosa de todo esto apenas estaba comenzando. Ricardo pensaba que me tenía completamente bajo su control. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Capítulo 6. El precio de la libertad. La confrontación final con Ricardo se planeó cuidadosamente en mi propia casa. El detective Ruiz y su equipo habían instalado cámaras y micrófonos en toda la sala, mientras que agentes encubiertos se posicionaron en el edificio. «Elena, recuerda que tu seguridad es lo más importante», me dijo Miguel mientras revisábamos el plan una vez más. «Si en cualquier momento sientes que estás en peligro, di la palabra clave y entramos inmediatamente». «¿Cuál es la palabra clave?» «Patricia. Si mencionas su nombre, sabremos que necesitas ayuda inmediata». Ricardo llegó a las 7 de la tarde, exactamente como habíamos planeado. Traía una botella de vino y su sonrisa encantadora de siempre.
Mi amor, qué sorpresa que hayas salido tan pronto, me dijo mientras me abrazaba. El doctor Pacheco me dijo que necesitabas al menos una semana más. Me sentí mucho mejor después de descansar. Los doctores dijeron que podía volver a casa si prometía tomar mis medicamentos religiosamente. Perfecto. ¿Ya firmaste los papeles que te dije? ¿Cuáles papeles? Elena, hablamos de esto ayer. Los documentos que me dan poder legal sobre tus finanzas mientras te recuperas. Ah, sí. Pero Ricardo, he estado pensando... ¿Pensando qué? Tal vez no necesito que te hagas cargo de todo. Me siento mucho más clara ahora. Vi cómo su expresión cambió sutilmente. La máscara de preocupación se resquebrajó apenas un poco. Elena, acabas de salir de un hospital psiquiátrico. No estás en condiciones de tomar decisiones importantes. Pero me siento perfectamente bien. Mi amor, eso es exactamente lo que me preocupa. Los pacientes psiquiátricos a menudo se sienten perfectamente bien, cuando en realidad están en negación de su enfermedad. ¿Y si realmente estoy bien? ¿No estás bien? Su voz se endureció. Has estado enferma durante meses. Yo he documentado cada episodio, cada crisis, cada momento de confusión. No puedes simplemente decidir que ya estás curada. ¿Documentado cómo? Ricardo se levantó y fue a buscar una carpeta que había traído. ¿Ves esto? Me mostró páginas y páginas de notas. Cada fecha, cada incident. El 15 de marzo dejaste las llaves del carro en el refrigerador. El 3 de abril llamaste a Rosa 5 veces en una hora preguntando lo mismo. El 22 de abril tuviste un ataque de pánico en el supermercado. Nada de eso había pasado jamás, pero lo decía con tanta convicción que era aterrador. Ricardo, yo no recuerdo nada de eso. Por supuesto que no lo recuerdas. Esa es la naturaleza de tu enfermedad. ¿Y si no estoy enferma? ¿Y si todo esto es falso? Elena, ¿estás sugiriendo que yo inventé todo esto? No sé qué estoy sugiriendo. Porque si es así, entonces realmente estás peor de lo que pensaba. Estás desarrollando delirios de persecución. Se acercó a mí y tomó mis manos con una gentileza que me dio escalofríos. Mi amor, sé que es difícil aceptar que necesitas ayuda, pero yo te amo y voy a cuidarte sin importar lo que pase. ¿Cómo cuidaste a Patricia? El nombre salió de mi boca antes de que pudiera detenerlo. Vi cómo Ricardo se quedó completamente inmóvil. ¿Qué dijiste? Patricia, tu primera esposa. La cuidaste a ella también. Ricardo soltó mis manos y retrocedió. Elena, no sé de qué estás hablando. Claro que sabes. Patricia Salinas murió en el Hospital Psiquiátrico San Rafael hace 6 años, el mismo hospital donde me internaste. Elena, estás delirando. Yo nunca he estado casado antes. ¿En serio? Porque tengo el certificado de matrimonio aquí. Saqué los documentos que Miguel había conseguido. Ricardo los miró con horror creciente. ¿Dónde conseguiste eso? ¿Importa? La pregunta es ¿por qué me mentiste sobre tu primer matrimonio? Elena, ¿puedo explicarlo? Explícamelo entonces. Explícame por qué tu primera esposa murió en un hospital psiquiátrico después de que la internaras. Explícame por qué heredaste toda su fortuna. Explícame por qué ahora estás haciendo exactamente lo mismo conmigo. Ricardo se paseó por la sala como un animal enjaulado. Estás enferma, Elena. Estas ideas que tienes, estos delirios de conspiración. Ya son delirios. ¿O es la verdad? Claro que son delirios. ¿Crees que soy algún tipo de criminal? ¿Crees que me casé contigo para robarte? Sí, eso es exactamente lo que creo. Ricardo se detuvo y me miró fijamente. Elena, si realmente crees eso, entonces estás mucho más enferma de lo que pensaba. O tal vez estoy más cuerda de lo que tú esperabas. ¿Sabes qué? Tienes razón. Su voz cambió completamente, volviéndose fría y calculada. Estás mucho más cuerda de lo que me conviene. Ahí estaba. La máscara había caído completamente. ¿Qué significa eso? Significa que subestimé tu capacidad de descubrir cosas. Pensé que para este punto ya estarías tan confundida y medicada que no podrías juntar las piezas. ¿Entonces admites que todo ha sido una mentira? Elena, mi amor estúpida, por supuesto que ha sido una mentira. ¿Realmente creíste que me enamoré de ti por tu personalidad encantadora?
Las palabras me dolieron más de lo que esperaba, aunque sabía que eran falsas. ¿Por qué yo? ¿Por qué tú qué? ¿Por qué me elegiste a mí? Ricardo se rió, pero no había humor en el sonido. Eres perfecta, Elena. Mujer exitosa, pero emocionalmente vulnerable después de la muerte de tus padres. Sin familia cercana, excepto un hermano con quien te llevas mal. Pocos amigos íntimos. Y lo más importante, muy, muy rica. ¿Y Patricia? Patricia fue mi primera obra maestra. Viuda joven, deprimida, rica. Pero fue demasiado fácil. No fue ni siquiera un desafío. La mataste. Técnicamente, Patricia se mató sola. Yo solo aceleré el proceso. Una sobredosis de antidepresivos mezclados con los medicamentos psiquiátricos. Muy triste, pero no inusual en pacientes con depresión severa. ¿Y conmigo qué ibas a hacer? Contigo iba a ser más creativo. Un accidente durante un episodio psicótico. Tal vez te caerías por la ventana del hospital, o tendrías una reacción adversa a los medicamentos. Hay muchas formas en que los pacientes psiquiátricos pueden morir accidentalmente. Y después, el viudo desconsolado heredaría todo. La empresa, las propiedades, las inversiones. Casi 100 millones de pesos, Elena. Suficiente para que Sofía y yo pudiéramos desaparecer a cualquier país sin extradición. ¿Sofía es tu novia? Sofía es mi socia. Y sí, también nos acostamos. Pero eso es irrelevante para los negocios. ¿Cuántas otras mujeres han sido víctimas de ustedes? ¿Víctimas? Ricardo sonrió. Elena, somos depredadores naturales. Las mujeres como tú son presas naturales. Ricas, solitarias, necesitadas de amor. Es evolución, mi amor. ¿Cuántas? Patricia fue la primera. Tú ibas a ser la segunda. Pero ahora que has descubierto todo esto, vamos a tener que improvisar. ¿Qué quieres decir? Ricardo se acercó lentamente a mí. Quiero decir que ya no podemos hacer que parezcas loca, pero podemos hacer que parezcas muerta. Saqué un cuchillo de cocina de detrás de su espalda. Un asesinato-suicidio es perfecto. La esposa mentalmente inestable mata a su amoroso esposo y luego se quita la vida incapaz de vivir con la culpa. Ricardo, no tienes que hacer esto. Claro que tengo que hacerlo. Has arruinado años de trabajo, años de planificación perfecta. Se abalanzó hacia mí con el cuchillo, pero en ese momento la puerta principal se abrió violentamente. ¡Policía! ¡Al suelo! El detective Ruiz y 3 agentes irrumpieron en la sala con armas desenfundadas. Ricardo se quedó paralizado con el cuchillo aún en la mano. Suelte el arma inmediatamente. Por un momento pensé que Ricardo iba a rendirse, pero en lugar de eso, se abalanzó hacia mí una vez más, gritando como un animal herido. El disparo resonó en toda la habitación. Ricardo se desplomó a mis pies con sangre brotando de su pecho. «¡Llamen una ambulancia!», gritó el detective Ruiz. Pero mientras los paramédicos trabajaban en Ricardo, yo sabía que era demasiado tarde. Sus ojos ya se estaban apagando cuando me miró por última vez. «Esto no termina conmigo», murmuró. «Hay otros», fueron sus últimas palabras. Las siguientes horas fueron un borrón de declaraciones policiales, reportes médicos y llamadas de prensa. Miguel no se separó de mí ni un momento, y Rosa llegó tan pronto como se enteró de lo que había pasado. «¿Está muerto?», me preguntó Rosa cuando finalmente pudimos hablar en privado. «Sí. ¿Cómo te sientes?». «No lo sé. Vacía, creo». «Elena, sé que esto es horrible, pero necesitas saber algo más». «¿Qué?». Arrestaron al doctor Pacheco esta mañana y cuando registraron su oficina encontraron expedientes de 12 mujeres más, all with similar patterns. ¿12? Carmen y Luz Marina, las que conociste en el hospital, eran solo la punta del iceberg. Hay una red entera, Elena. Ricardo y Pacheco eran solo una parte de algo mucho más grande. ¿Qué va a pasar con las otras mujeres? Van a ser liberadas. Sus esposos van a ser arrestados. Vamos a desmantelar toda la operación. Pero incluso con esa noticia alentadora, yo sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. 3 días después del tiroteo, estaba en mi oficina tratando de retomar algún tipo de normalidad, cuando llegó Miguel con noticias inquietantes. «Elena, hay algo que necesitas saber». «¿Qué ahora?». Ricardo tenía razón sobre una cosa. Esto no termina con él. ¿Qué quiere decir?
La investigación reveló que la red criminal es internacional. Hay células similares operando en México, Argentina, Chile. Ricardo era solo un operativo de nivel medio. ¿Y eso qué significa para mí? Significa que todavía podrías estar en peligro. Los jefes de la organización no van a estar contentos de que se desmantelara su operación en Colombia. ¿Me estás diciendo que tengo que esconderme el resto de mi vida? Te estoy diciendo que tengas cuidado, mucho cuidado. Esa noche, mientras empacaba algunas cosas para mudarme temporalmente a un apartamento más seguro, encontré una carta que Ricardo había escondido en nuestro closet. Elena, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal con nuestro plan. Quiero que sepas que nunca fue personal. Eres una mujer inteligente y fuerte, y en otras circunstancias, tal vez podríamos haber sido felices juntos. Pero los negocios son los negocios. Espero que puedas entenderlo. Tu esposo que te amó a su manera, Ricardo. Quemé la carta esa misma noche. Una semana después, Sofía Restrepo fue arrestada cuando intentaba abordar un vuelo a Panamá con pasaporte falso y casi $500,000 en efectivo. En su interrogatorio, reveló los nombres de otros operativos en la red. Pero para entonces, yo ya había tomado la decisión más difícil de mi vida. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Miguel cuando le conté mi plan. Completamente segura. Elena, no tienes que dejar Colombia. Podemos protegerte aquí. No es solo por seguridad, Miguel. Es por sanidad mental. Necesito empezar de nuevo, lejos de todo esto. ¿A dónde vas a ir? Costa Rica. Rosa tiene contactos allá que pueden ayudarme a establecer una pequeña empresa. Nada grande, nada que llame la atención. ¿Y la empresa de papá? Te la dejo a ti. Siempre debiste haberla heredado de todos modos. Elena, no puedo aceptar eso. No es un regalo, Miguel. Es justicia tardía. Un mes después de la muerte de Ricardo, abordé un vuelo de Bogotá a San José de Costa Rica, con una sola maleta y una nueva identidad legal. Elena Vázquez había muerto con su esposo en esa sala. La mujer que subió al avión era alguien diferente, alguien más fuerte, pero también más cautelosa, más solitaria. Al final, había salvado mi vida y mi fortuna. Había desenmascarado una red criminal y ayudado a liberar a docenas de mujeres inocentes. Pero el precio había sido todo lo que conocía, toda la vida que había construido, todas las relaciones que había valorado. La libertad, descubrí, no siempre se siente como victoria. A veces se siente como supervivencia, y a veces supervivencia es suficiente.